Hola, ¿qué tal? Les habla Alonso Javier Quechol Ruiz, contador público y asesor contable de Global Systems. En esta ocasión vamos a revisar las validaciones que necesitaremos para el timbrado en versión 4.0 del CFDI. Recibe contenido gratuito como soluciones a problemas comunes, capacitaciones y cursos de los sistemas ContAqui. Solo tienes que suscribirte a nuestro canal. No olvides comentar tus dudas para que nuestros asesores expertos las puedan resolver. Dale click a la campanita. Suscríbete ya. Lo primero que tendríamos que revisar es la versión en la que nos encontramos actualmente. La versión más reciente es la 14.3.2 y la podemos encontrar en la parte superior derecha de esta ventana. Tendríamos que entrar a la pestaña de ayuda y seleccionar la opción acerca de. Ahí vamos a encontrar la versión. Para estas validaciones es necesario que nos encontremos en esta versión, ya que en las versiones anteriores todavía no cuenta con dichas validaciones. El segundo punto que tendríamos que validar sería la cuestión de habilitar la versión 4.0 ya para nuestra empresa en particular. Para esto vamos a ir al catálogo de empresas y en la pestaña de recibo electrónico vamos a encontrar un pequeño recuadro de parámetros donde vamos a poder seleccionar la versión 4.0. Cabe recalcar, hasta el 30 de junio vamos a poder trabajar tanto con la versión 3.3 como con la versión 4.0. Entonces en esta parte es donde tendríamos que habilitar dicha versión. Una vez que habilitamos esta parte, vamos a revisar la información adicional en referencia a nuestra empresa. En la pestaña adicional vamos a seleccionar o vamos a agregar el código postal, que como pueden ver tiene un asterisco al final del nombre. Seguido de esto nosotros tendremos que revisar el nombre de la empresa y vamos a encontrar dos opciones. El primero que dice nombre de la empresa y el segundo que dice nombre de la empresa que se emitirá en el CFDI. En este caso nosotros tendríamos que poner tal cual lo tenemos registrado ante el SAT, el nombre de nuestra empresa. Además de esto, en la pestaña de registros vamos a agregar correctamente el régimen fiscal y el RFC. Esto en referencia a los datos del emisor, que en este caso pues es nuestra empresa. Una vez que revisamos esta información, ya podríamos enfocarnos en lo que es la información de nuestros empleados. Entonces vamos a abrir la empresa y nos vamos a dirigir directamente al catálogo, a la pestaña de catálogos. Vamos a seleccionar la parte de registro patronal y aquí nosotros vamos a verificar nada más la información que tenemos agregada nuevamente en referencia al emisor. En este módulo lo que tendríamos que confirmar sería nuevamente el código postal, la entidad federativa, y con esos datos bastaría para que podamos verificar la información. La recomendación es que lo conciliemos contra el registro o los datos que encontramos en nuestra cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal. Ya que revisamos la parte de la información del emisor, vamos a poder enfocarnos en la parte de los empleados. Para esto vamos a ir al catálogo como tal de los empleados y la información que vamos a tener que verificar es la parte del nombre. Primeramente, recordar que es necesario capturarlo tal cual su cédula de identificación fiscal. Entonces nosotros aquí vamos a poder actualizar esa información. La parte del régimen, que como sabemos también es un dato relevante o importante para la versión 4.0, en nóminas por omisión se agrega a la hora de timbrar el régimen correspondiente a sueldos y salarios. Entonces no es necesario modificarlo directamente en el sistema. Posteriormente pasaríamos a la pestaña de IMSS Infonavit, donde vamos a poder verificar y asignar la información en referencia al RFC, al CURP, a la entidad federativa y nuevamente el código postal. Nada más que en esta ocasión pues es para
CFDI del receptor. ¿Qué pasa si ustedes cuentan con una plantilla muy grande de trabajadores? Sería imposible modificar uno por uno. Para esto nosotros podemos hacer uso de la herramienta de la descarga catálogo de empleados. Para esto nosotros tendríamos que exportar dicho catálogo. En la pestaña de catálogo vamos a seleccionar la opción de exportar. Nos va a dar la opción de seleccionar la ruta de guardado. Vamos a ponerlo en el escritorio. Y una vez que se genere el Excel, nosotros podremos tener acceso a la información de manera masiva. Entonces nosotros podríamos usar esta herramienta para editarlo o modificarlo de manera más directa sin tener que ir trabajador por trabajador en el sistema. Aquí nosotros podemos modificar la información del nombre, la información del RFC y también del código postal. Esta sería la alternativa en caso de que cuenten con una plantilla muy grande de trabajadores. La información nuevamente se tendría que conciliar con la cédula de identificación fiscal de nuestros trabajadores. Una vez que ya tenemos actualizada la información, lo que tendremos que hacer sería guardar los cambios. Y en esta ocasión vamos a hacer la importación de nuestro catálogo. Para esto vamos a ir nuevamente a la pestaña de catálogos, seleccionando la opción de importar. Nos va a pedir nuevamente la ruta. Vamos a dar en aceptar y nos va a abrir una pequeña ventana de parámetros donde vamos a revisar únicamente que las pestañas y las columnas correspondan correctamente a las que solicita el sistema. Vamos a pulsar el botón siguiente. Vamos a encontrar el resumen de los movimientos que hicimos o de la información. Y aquí en la parte superior vamos a seleccionar la opción de sustituir el registro, con el fin de que si encontramos a un trabajador que ya está registrado, que evidentemente se va a sustituir la información, pues nos ponga la información que nosotros llenamos en el Excel. Entonces restaría poner el botón de importar y esperar a que se procese el resultado. Aquí nos va a generar una pequeña bitácora donde nos va a mostrar la información que se cargó y solamente tendríamos que verificar a ciertos empleados con el fin de constatar que se hayan modificado correctamente. La recomendación sería salir y volver a entrar al catálogo para que nos reafirme los cambios. Y como lo pueden observar, se modificaron los dos empleados que yo actualicé en el documento de Excel, ya con mayúsculas y sin acentos. Entonces ese sería el proceso que ustedes podrían realizar en caso de que tengan información de empleados muy grande. Una vez que ya realizaron estos cambios, ustedes pueden continuar con el proceso normal, el que se ha venido haciendo en diferentes versiones, de actualizar, calcular, procesar la nómina, autorizarla y posteriormente el timbrado. Vamos a realizar la prueba del proceso para verificar que efectivamente nos puede mostrar alguna alerta en la bitácora al momento de que nosotros intentemos hacer el timbrado. Primeramente haremos el cálculo, posteriormente la autorización de la nómina y ya que nos pasó al siguiente periodo podríamos concluir con el timbrado de la nómina. Asignamos la contraseña y esperamos a que termine el proceso del timbrado para verificar la bitácora que nos genera. Y por último vamos a hacer la consulta en la bitácora que les había comentado, donde nos va a mostrar tanto los recibos que se timbraron correctamente como las observaciones que pudieran tener en caso de que tenga alguna falta de información algún empleado en específico. Aquí nos va a enlistar a los empleados que les falta información y lo único que tendríamos que hacer es verificar los datos en el catálogo de empleados, pero pues ya sería
menor el número de empleados que tendrían que modificar y únicamente sería confirmar la información. Y para recapitular, para la validación y timbrado correcto del CFDI en 4.0 sería conciliar la información que tenemos en el sistema contra la información que tenemos registrada ante el SAT. En este caso, hacer uso de la cédula de identificación fiscal como de la constancia de situación fiscal. Y esas serían todas las validaciones que tendríamos que realizar. Si tuvieran alguna consulta en particular, con todo gusto pueden escribirnos y la revisamos. Muchas gracias.